La conciencia está ahí esperando que la uses, y aunque tarde que temprano nos llega a todos, también puedes elegirla, invitarla y activarla con intención, sin esperar a que los años y la experiencia la inviten por ti. Este podcast es una invitación a salir del piloto automático y abrazar una vida en conciencia. En ese estado, la vida siempre se vuelve más ligera y más grandiosa. Bienvenidos una vez más a su espacio, desde la conciencia. Gracias por estar aquí. Si llegaste hasta aquí, gracias. Seguramente ya escuchaste uno o todos los episodios de la temporada 1. Muchísimas gracias. Eso me impulsó a subirle el volumen, subirle al nivel y hoy estar acompañada por primera vez por todas estas cámaras, por todas estas personas que les quiero agradecer. Y si es la primera vez que estás aquí, felicidades. Este es un lugar 100% para tu trabajo personal. Y como siempre digo a quienes me acompañan más de cerca, el trabajo personal no se debe sentir como un lugar donde tú te sientes erróneo o donde tú te estás juzgando. Y recientemente me invitaron a dar una plática en conciencia y me gustó incorporar el tema de inconsciencia y en compasión. Creo que es algo que debe de ir junto con pegado. Está muy de moda ahorita el tema de estar en conciencia, pero hay que poner también de moda el tema de estar en compasión. ¿Por qué? Porque no me van a dejar mentir que cuando tú empiezas a hacer un trabajo de desarrollo personal, sea con una corriente tradicional de la psicología o con algo un poquito más tal vez experimental o espiritual, suele suceder que nos empezamos a juzgar, que nos empezamos a sentir como, ah, no manches, lo estoy haciendo todo mal. Ah, no manches, justo lo que dijo Jimena, yo lo hago, yo lo digo, lo repito y lo repito y lo repito. Y como le decía el otro día a mi sobrino, ¿no? Se estaba como juzgando por reaccionar de la forma que estaba reaccionando. Y le dije, ¿sabes qué? Vas a volver a reaccionar así muchas veces. Entonces, entre más pronto invites estar en compasión contigo, más pronto podemos ir recorriendo este camino de manera más ligera. Y bueno, la temporada 2 te quiero adelantar un poquito antes de que entremos un poquito más en materia, el tema de la compasión. Es una invitación a seguir creciendo, pero desde un lugar distinto, con más compasión, menos juicio, más claridad y sobre lo que realmente queremos crear. Yo creo que si estás aquí es porque quieres que algún aspecto de tu vida sea mejor, sea más grandioso, tenga menos drama, tenga menos juicio. Estoy segura que alguno de esos ya te resonó. Y en estos episodios que vamos a ir revelando cada 2 semanas, cada 2 jueves, vamos a hablar de todo lo que atraviesa el camino del desarrollo personal. Cómo usar tus sombras como tus aliadas, que es algo que normalmente reprimimos y rechazamos. Cómo utilizarlas como aliadas a tu favor. Cómo renacer después de una crisis o sin una crisis, sin la necesidad de una crisis. ¿Cómo transformar el juicio que tenemos de muchísimas cosas que hacemos todos los días, como por ejemplo vender o comprar? ¿Cómo sanar relaciones y soltar amistades que tal vez ya no son parte hoy de tu camino? ¿Y cómo conectar con tu propósito, tus ángeles y tu propia voz? A lo mejor ahí en lo de los ángeles pierdo algunos, pero les aseguro que le den la oportunidad. No es desde un lado religioso, es desde un lado espiritual. Y todas estas van a ser conversaciones y reflexiones para recordarte que no estás solo en este viaje, que la conciencia no tiene que ser pesada y que vivir con más ligereza es posible. Entonces, si llegaste hasta aquí, es porque en algún nivel consciente o inconsciente, tal vez alguien te lo recomendó, tal vez te salió, tal vez ya me sigues, tal vez me conoces a título personal también, pero seguramente de alguna manera estás eligiendo crecer, expandirte y crear una vida más tuya. Lo que a mí me gusta mucho llamar reclamar tu poder, que es algo que justo cuando vivimos desde el piloto automático se nos olvida que tenemos la capacidad de reclamar nuestro poder. ¿Qué significa reclamar tu poder? Reclamar tu poder de voz, de brillar, de decir si incomodo a alguien, que se incomoda a las otras personas. Simple y sencillamente tú reclamar esa voz que es tuya. Ahora, cuando hablamos de trabajo personal, suele caer en un examen. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Debería reaccionar así? ¿Ya no debería de reaccionar así? Y eso lo escucho mucho. Es que yo ya sé estas cosas, ¿por qué sigo haciendo lo contrario a lo que debería de hacer? Y desde ahí te digo, quítate toda esa maraña mental, porque ese deber ser es una cárcel que nos autoimponemos y que hoy te quiero invitar a que te liberes de ella.
No existe un deber ser. Por eso este mensaje de reclamar tu voz, de reclamar ese poder. Y luego justo entramos en este como juego que pensamos, bueno, a ver, si ya estoy en conciencia, entonces no debería enojarme. Te vas a enojar. Enojarte es una emoción. Y si quieres desarrollar un poquito más de esto que te digo, hay un capítulo totalmente dedicado al tema de lo que sentimos versus lo que somos. Entonces, sí vas a volver a enojarte. Vas a volver a lo mejor a hacer algo que no es tan ligero, que no es tan grandioso. Y también pensamos, es que no debería ya equivocarme, porque esta lección, por decirlo así, ya le debí de haber aprendido. Ya, vamos a decir, con parejas. Ya repetí este patrón 5 veces. ¿Por qué vuelvo a elegir esta pareja? Ahí es donde entra la compasión. Ya tienes conciencia, tal vez, de lo que haces. Tal vez no tienes total certeza de por qué lo haces, pero sí puedes tener compasión de lo que ya elegiste. Luego también caemos en este jueguito de si ya sé tanto o si ya sé esto, ¿por qué sigo cayendo en lo mismo, no? Y vamos a reconocer ahí este fenómeno de que cuando llega la conciencia, suele llegar el juicio. Por eso tan importante que entre también esta parte del amor y la compasión, porque si estás viendo esto es porque elegiste venir a transitar el camino terrenal, la experiencia terrenal, y parte de la razón por la que estás aquí, yo no te voy a decir que es para aprender, porque creo que eso es algo que tiene mucho juicio, de que estás mal y tienes que aprender algo. No, estás aquí para experimentar y para evolucionar. Entonces, si seguimos aquí eligiendo estar en la tierra, es porque estamos evolucionando. Y que era un poquito de lo que digo en la intro, que es una intro nueva, entonces la quiero desglosar un poquito, que es la conciencia es gratis y la conciencia tarde que temprano nos llega a todos. Por eso se asocia tanto que los viejos son sabios. Claro, porque han experimentado tantas cosas que digamos que de una manera u otra la conciencia ha tocado su puerta muchas veces y como la conciencia es muy terca y es gratis y es para todos, tarde que temprano te empiezan a caer esos veintes. Y por eso lo asociamos con los viejos o con los sabios. Pero como la conciencia es para todos y hoy tenemos más herramientas que nunca, como esta, que es gratuita, que es para todos, que la puedes escuchar en el tráfico, donde sea, haciendo ejercicio, bañándote, pues cuando tú le abres la puerta a la conciencia con esa sensibilidad de decir, no quiero ya ser un efecto, una consecuencia de lo que los demás eligen, porque muchas veces estamos en ese modelo de víctima. Es que mis papás me lo dijeron así, o es que yo vi a mis papás tener este patrón en su relación, entonces yo por eso estoy repitiendo. Esa es totalmente una actitud de víctima o de efecto. Tal vez la palabra víctima tiene mucho juicio, entonces te invito a que ahorita reemplaces la palabra víctima por ser efecto de tus circunstancias, de lo que viviste, de cómo creciste, de lo que observaste. Nuevamente, en la temporada 1 hay un capítulo que no me acuerdo exactamente el título, pero es, no lo aprendiste, lo observaste. Entonces también regresa a este capítulo que te digo, la temporada 1, porque hacer esa distinción, tú no sabes el peso que le va a quitar a todo lo que ya concluiste que eres, a todo lo que ya concluiste que aprendiste y que por ende no puedes desaprender. Pero cuando lo haces distinto dices, lo observé tantas veces que elegí hacer lo mío, no lo aprendiste. Entonces, bueno, desde ese lugar, ¿cuántas veces hoy, esta semana, o sea, seguramente ahorita ya te están llegando cositas a la cabeza? ¿Cuántas veces te has dicho algo duro a ti mismo? ¿Por qué lo hiciste o dejaste de hacer? Y es una manera en la que muchos vivimos. Yo viví así muchos años, de verdad. O sea, muchísimos años viví desde un lugar muy de perfeccionismo, de autocrítica. Y, por ejemplo, la Jimena de hace 5 años probablemente hubiera hecho la mañana de hoy muy diferente. A pesar que hoy sabía que iba a ser un reto para mí, porque es una experiencia nueva, grabar 6 episodios del podcast de corrido, es algo que nunca he hecho, y pude haber desde ahí visto todo lo erróneo de mí. Nunca lo he hecho, me va a salir mal, voy a tener público, voy a tener luces, no me puedo equivocar. Esto todo tiene una carga de juicio. Pero si yo le quito eso y le meto la compasión, digo, qué maravilloso tener la oportunidad de que este mensaje pues esté decorado por una imagen mucho más profesional para ustedes. Qué maravilla que lo puedo hacer
con una ropa bonita, inclusive pensar en los detalles de que vean aquí las calabazas, de que, pues, de recibirlos en mi casa, esta es mi casa. Este es un lugar en donde yo soy amable conmigo, en donde yo me trato con compasión. Y con esa misma compasión me traté hoy toda la mañana, de ese amor propio, que también le ponemos mucho juicio de cómo se debería ver el amor propio. Pero el amor propio para mí se vio despertarme con tiempo, citarlos a una hora razonable para yo no estar a las carreras, para yo arreglarme como me quería arreglar, para yo tener listos todos mis desarrollos de los episodios que obviamente no los terminé hoy, los terminé ayer, pero me tomé el tiempo desde que elegí dar este salto de fe, de subirle al volumen este mensaje. Eso es estar en compasión conmigo misma. Eso es tratarme como trataría a la persona que más amo, que deberíamos ser nosotros, pero muchas veces es muy difícil hacer ese ejercicio con nosotros mismos. Lo hacemos con todos los demás, menos con nosotros. Entonces, te doy todo este ejemplo porque esa suavidad, y te doy diferentes palabras, porque tal vez una resuena más contigo que con otra, se nos olvida ponerla en nuestra vida. ¿Cómo tratarías a un bebé recién nacido? Te lavas las manos porque no quieres ponerle una bacteria, le preguntas a la mamá si lo puedes cargar, le haces un susurro, lo cargas con todo el amor del mundo, lo sostienes. ¿Cuándo fue la última vez que te trataste a ti mismo así? Probablemente ni te acuerdas. Te duermes sin pensar cómo va a estar tu cama. ¿Y qué diferencia haría nada más poner un spray de un olor a lavanda? Y me puedes decir, siendo el efecto de tus circunstancias, no, es que eso cuesta dinero. Bueno, prende una vela, compra una flor, róbate una flor del parque. Algo que le meta esa suavidad, seas hombre o seas mujer. Invita la suavidad y la compasión a tu vida. La conciencia no es para juzgar, es para tener la capacidad de ver lo que elegimos en el pasado, tener la capacidad de elegir distinto o simplemente elegir algo que va a crear ahora más para ti, para tu vida. Y las primeras veces que yo entendí el concepto de la conciencia, a pesar de que es una palabra que usamos muchísimo, yo lo entendí de esta forma. Es la capacidad de darte cuenta de lo que te das cuenta. Tal vez esa oración no hace sentido, pero escúchala otra vez. La conciencia es la capacidad de darnos cuenta de lo que nos damos cuenta, porque al final del día siempre nos damos cuenta. Llámalo intuición, tal vez es una palabra con la que estás más familiarizado, llámalo como tú quieras. Llámalo ese susurro de tu yo del futuro, de tus guías, de la persona que te acompaña en tu pareja, tu papá, tu mamá, un mentor. Entonces, ese susurro es como la confirmación de que te das cuenta de lo que te das cuenta, porque siempre te das cuenta y por eso luego en retrospectiva dices, es que yo sabía que ahí no era. Entonces la conciencia es la capacidad de darte cuenta cuando te das cuenta, porque te diste cuenta, pero le bajaste al volumen, lo apagaste, lo reprimiste, lo apachurraste. Y todo el día, cuando tú vives desde el piloto automático, estás apagando esa intuición o ese susurro de tu yo del futuro, que también me gusta mucho decirlo. Y hay otro concepto que nos dice que cada 10 segundos podemos volver a elegir. Fíjate cuántos son 10 segundos. Uno, dos, tres, no voy a contar hasta 10 porque es un chorro. Es un chorro lo que yo te puedo decir en 10 segundos. Entonces, cuando tú estás eligiendo algo que no se siente tan grandioso y ya te diste cuenta de lo que te das cuenta, usa este mantra. Puedo volver a elegir. Tengo 10 segundos para volver a elegir. Ya elegí patalear, ya elegí enojarme, lo honro. ¿Qué puedo elegir ahora? Y te lo digo desde la experiencia. Tú sabes que el podcast es sumamente personal para mí. Siempre te voy a contar historias muy personales. Y claro que hubo una época que yo elegí mucho drama, trauma y sufrimiento. El tercero es muy personal para mí compartírtelo, porque tú dirías, ¿cómo que elegiste el sufrimiento si yo de fuera veo tu vida súper grandiosa? Bueno, dentro de ese vaivén de experiencias espectaculares que he elegido tener, también he elegido acompañarlas de mucho sufrimiento. Entonces, cuando tú ya te das cuenta de lo que te das cuenta, pues digamos que romper esos pactos, esas lealtades, en este caso, en mi caso particular, al sufrimiento. Porque a lo mejor ese sufrimiento tú dices, es que yo te veo pasándotela súper bien, a toda madre. Sí,
pero a lo mejor no veías todo lo que mi cuerpo se estaba frustrando cuando las cosas no salían como yo esperaba, o que alguien me decía algo que no esperaba, que no quería, pero ahí va soltando ese control, voy metiendo compasión, voy metiendo amor, y es como, de verdad, como un bálsamo de cariño hacia mí, ya no reaccionar desde el sufrimiento. No significa que nunca más volví a reaccionar desde el sufrimiento, por supuesto que sí, pero es esa compasión desde la cual me abrazo cuando me cacho en ese sufrimiento, en ese alterar a mi cuerpo, llorar, o sea, fanática de llorar, y les recomiendo llorar, pero no desde el sufrimiento, es horrible para tu cuerpo, es horrible. O sea, piensa en un niño que no tiene esa capacidad todavía de autocontrol, que quiere decir algo y no sabe cómo, y que llora, y lo que le hace a su cuerpo, que llora a gritos. Y que tú dices, es que tú de fuera, como adulto, con la conciencia, que dices, es que ya cálmate, cálmate. Tal vez no solamente por el egoísmo de que quieres que no haya un niño llorando, pero porque ves lo que se está haciendo a sí mismo. Esa es la compasión que ponemos ahora en nosotros, cuando nosotros elegimos algo que no es tan grandioso y que no es tan ligero. Por ejemplo, aquí les escribí una analogía que me gustó mucho. Vamos a imaginar que tú tienes un cuarto. Por ahí dicen que tu cuarto te refleja lo que está pasando en tu mente. Entonces vamos a imaginar que tú enciendes la luz en tu cuarto y encuentras desorden, encuentras descuido, encuentras una pared que ya está manchada, encuentras una esquinita de el escritorio peladita, encuentras toda tu ropa hecha bola en el piso, encuentras que no has cambiado las sábanas hace no sé cuánto tiempo, ya tienes un edredón viejo. Entonces, cuando tú prendes esa luz en ese cuarto, vamos a decir desordenado y o descuidado, si tú le pones compasión a la ecuación, no te culpas por el desorden o te comparas con todas esas historias perfectas, incluyendo esta. Este es un set, incluyendo esta de perfección, de wow, todo está súper bonito, el pelo perfecto, el no sé qué. A ver, esto es un set, es algo que se crea y no significa que tu vida no pueda ser así de bonita. Claro que sí, con mucha intención puede serlo, pero vamos a imaginar que esta luz te empieza a mostrar, entre comillas, todo lo erróneo que hay en ese cuarto. Y entonces, junto con pegado, empiezas a comparar todos los cuartos que no se ven así, que tú ves en redes sociales, en películas, en persona, porque obviamente tú conoces cuartos que no son el tuyo, cuartos ajenos. Y con esa luz, si le metemos compasión y amor, tú puedes decidir si quieres crear más para tu vida. ¿Desde dónde estás hoy? ¿Qué puedo y quiero reordenar, mover y cambiar? ¿Se entiende la diferencia? Pero si yo lo hago desde el juicio y desde la comparación, no voy a lograr más que sentirme muy mal. Y probablemente ese sentimiento no va a ser más que paralizarte, en lugar de ser una invitación a elegir algo distinto. ¿Desde dónde estás? Porque a lo mejor me dices, yo no tengo ahorita presupuesto en esta analogía para invertir y cambiar mi edredón, para pintar la pared. Bueno, ¿qué sí puedes hacer hoy con lo que tienes y desde dónde estás? Y este concepto que estamos introduciendo de compasión como par de conciencia, realmente me parece muy importante empezar esta temporada así porque vamos a hablar de muchos temas en las siguientes semanas. Van a ser 12 capítulos esta segunda temporada y tienes ya 24 para elegir que están ya arriba. Y sin compasión, la conciencia verdaderamente se vuelve una cárcel o un castigo, sobre todo si estás invirtiendo tiempo y dinero probablemente en tu desarrollo personal, porque ahorita con esta moda de evolucionar, de estar bien, de sanar, que también hay un episodio de eso, de que tu propósito no es sanar, es vivir. Con compasión, la conciencia se vuelve como en una brújula, como que te va mostrando hacia dónde. Y a mí me gusta mucho el concepto de que tu yo del futuro, porque todo este concepto de que todo está pasando a la vez y de que el tiempo no es lineal. Imaginemos que la Jimena del futuro, que ya grabó los 2 episodios, me ha hecho unos susurros que yo he querido poner atención para decirme, hazlo profesional, invierte en esto porque necesitamos que este mensaje llegue a más personas, o ni siquiera, porque este mensaje va a llegar a muchas personas, Jimena. Y la Jimena de 6 meses adelante te dice, hazlo así. Entonces, esa es la brújula o el mapa. Ahora, esta típica frase, porque también luego dicen, o sea, yo tengo muchas amigas que se dedican a temas de conciencia y que dan terapias uno a uno o dan clases en el formato que tú quieras. Mi mamá es psicóloga, entonces estoy muy cerca de personas que acompañan procesos de desarrollo personal
Y también es típico que te juzgas o que juzgamos a quienes están en ese proceso, ¿no? Vamos a decir que yo tengo un momento en el que elijo algo que no es tan grandioso para mí y alguien más diría, ay, pero Jimena tiene un podcast de conciencia, o sea, ¿cómo va a enojarse así? Porque soy humana y estoy evolucionando. Entonces ahí es donde entra esta famosa compasión. O vamos a decir, la meditación, que también es algo que se ha puesto muy de moda. Yo tuve la oportunidad de empezar a meditar desde que tengo 5 años, gracias a los papás tan bohemios y futuristas que tuve, y me llevaban a retiros de meditación y cosas para niños, pero de meditación, y coloreábamos lo que veíamos y todo, y la verdad es que es una herramienta muy padre, pero yo veo a muchas personas adentrándose al mundo de la meditación hoy, a nuestros treinta y tantos, o cuarenta y tantos, o cincuenta y tantos, o veintitantos, lo que sea, por primera vez, y es bien fácil juzgarte, porque es un músculo que tienes que desarrollar. Entonces es muy fácil sentarte y decir, no puedo poner mi mente en blanco, o me viene esto, o me viene lo otro, o sea, y es como si vas al gym y dices, güey, hice 2 abdominales y ya quiero tener cuadritos. Es un músculo que tenemos que desarrollar, estar en conciencia, o en el caso de la meditación. Ahora, vamos a decir y repetir un poquito esto, ¿no? Una persona que tiene años en terapia y está invirtiendo dinero, tiempo, recursos y de repente ahora se juzga más que cuando empezó en el camino. Te quiero decir que por ahí no es. O sea, de verdad la conciencia te debe dar una luz, pero no es una luz hacia, como ya decíamos en un inicio, hacia todo lo erróneo de ti. Porque es bien fácil repetirnos es que ya sé. ¿Por qué? Si sé que esto me va a doler, si sé que esto no va a ser grandioso para mí, ¿por qué repito? ¿Por qué elijo repetir este patrón? Y de verdad, entre más pronto hagas las paces con que vas a volver a elegir lo que vas a elegir y que en retrospectiva muchas veces hubieras querido elegir distinto, más amable, compasivo y congruentes van a ser tus próximas elecciones. Ahora, ya les adelanté este concepto porque luego yo escribo mis guiones y luego me adelanto mis propios guiones, pero hablaba aquí un poquito en mi guión de que te hables y te trates como hablarías y tratarías a alguien más que amas. Entonces quiero profundizar un poquito en este concepto que se me hace muy fácil y mira, por eso tengo mis notas, con una mascota, que lo pienses con una mascota. Ya les di el ejemplo del bebé, pero tal vez no todos aquí son maternales. Entonces, o tal vez no todos aquí conviven con bebés. Entonces, vamos a imaginar que tu mascota, yo creo que la mayoría han tenido en algún momento una mascota, un hámster, algo, un perro, un gatito, o han visto muy de cerca esa relación de alguien más. Vamos a imaginar que tu mascota, vamos a ponerle nombre, ¿cómo queremos que se llame? Le voy a poner Kendra, que fue mi mascota favorita, que en paz descanse. Vamos a imaginar que se come un zapato, y era mi zapato carísimo, y no lo había ni estrenado. Tenía la caja de zapatos nuevos en el piso, porque los acababa de comprar, ya venía llegando de Palacio de Hierro. Los puso en el piso, y mi perrito, no sé cómo, le quitó la tapa, y se comió uno de mis tacones preciosos. Entonces, obviamente, naturalmente, me voy a enojar. Probablemente me voy a frustrar al grado de gritarle a Kendra, y voy a decir: "¡Kendra!", y la voy a asustar. "Kendra, ¿qué hiciste?". Hasta a lo mejor le vas a dar un golpe a tu perro, o sea, por supuesto, o sea, depende de tu nivel de enojo, y vas a ver cómo reacciona tu perrito. En este caso, Kendrita seguramente se va a hacer chiquita, se va a ir a una esquinita, se va a autocastigar, se va a autocastigar, porque si no que los perros se autocastigan. Entonces vas a verle sus ojitos tristes y llorosos y te va a hacer así como que, ¿no? O sea, que no me regañes. ¿Y qué sería lo siguiente? Inmediatamente dices: "No, ya, perrita, ven, 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 era broma, te amo, perdóname". Casi que tú le pides perdón por tratar mal a tu perrito. Es lo mismo, imagínate que ese perrito eres tú. Cada vez que te equivocas, porque no existen elecciones equivocadas, simplemente tú concluyes que es una elección equivocada. Entonces, desde ese lugar, como a ese perrito le dirías y harías todo lo que está en tu poder para que ese perrito diga: "No, yo te amo, perdón, no, no, o sea, sí te quise llamar la atención, pero no quiero que te sientas como te estás sintiendo ahorita". Es lo mismo para cuando tú eliges, ya lo hiciste, ya le escribiste a tu ex, ya lo que tú quieras, o sea, lo que tú quieras que ahorita te estés juzgando o te hayas juzgando. Entonces, aplícalo cuando eres tú quien muerde el zapato. De igual forma, pídete perdón por ser tan duro y por quitar de la ecuación el amor y la compasión. Entonces, ¿sí o no? Así, o sea, de verdad, si tratáramos a nuestros
a nosotros mismos, si tratáramos a nosotros mismos como tratamos a nuestros perritos, a nuestros gatitos, a nuestros hijitos, a los bebitos, a los niños inofensivos, sería otra cosa. Si algo de lo que haces hoy te genera juicio, autocrítica destructiva, no es conciencia, es ego, es control. El control, para que te vayas quitando la ecuación, es una ilusión. De verdad, lo hablaba justo este fin de semana con mis papás y mis padrinos. Me estaban platicando que en Monterrey hubieron unas lluvias muy fuertes y se deslavó el cerro. Y justamente, a ver, esto es una tragedia que pasó, pero la quiero usar para ejemplificar que el control no existe. Entonces, esta persona estaba dentro de su casa, dormida, que es la mamá de mi madrina, y tiene una casa por los últimos 40, 50 años, una casa preciosa, y tiene un muro de contención de como 8 metros. Gracias a Dios tiene un patio muy amplio, y ese muro de contención se cayó en su totalidad. Quedó, haz de cuenta que a 1 metro de la casa. Entonces imagínate que se cayeron 8 metros de muro de contención. Ella estaba dormida, o sea, si hubiera sido 1 metro menos, hubiera tumbado la casa. Pero desde nuestra ilusión de control, tú dices, tengo esta casa, tengo este muro de contención, estoy a salvo, estoy segura. Te doy otro ejemplo, por si no quedó claro que el control no existe. En este mismo escenario de las lluvias, estaba una persona en una colonia muy bonita en Monterrey, en el sur de Monterrey, que hacen ahora en los suburbios y todo esto, y estaban en su cocina varias personas, una con su bebé en brazos, y pasa que una colonia vecina, pasa algo con las lluvias, se deslava no sé qué cosa, y haz de cuenta que este cristal que tengo atrás se lo trae la lluvia y le arranca la lluvia, o sea, el agua, al bebé de las manos a la señora. O sea, ¿cómo vas a pensar tú que estando adentro de tu casa? Y obviamente no les digo esto para que les dé pánico, por supuesto que no. Se los digo para recordarles que el control es la ilusión más grande que tenemos. ¿Tú crees que las personas en las crisis donde se ha desplomado el peso pensaban y decían, yo estoy ya, tengo mi vida asegurada, tengo todos estos millones de pesos, bla, 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 bla? Y de repente, ¡frum! No tenemos nada. Entonces, de verdad, ese control, ese juicio, entre más pronto lo pongamos como esto, es ego, 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 ego. No sé si lo habías asociado así, pero a mí se me hace una manera muy fácil de separarme y de no juzgarme tanto, ¿no? Ahora, tal vez ahorita estás pensando, sí, me juzgo todo el tiempo. Para, respira y ponte la mano en el corazón. Y te voy a leer esto que te escribí. Estoy transitando mi paso por la tierra. Reclamo mi poder y mi capacidad de elegir algo que hoy va a crear más para mí. Reclamo mi poder de elegir distinto y de quererme cuando vuelva a elegir algo que no sea tan grandioso para mí. Cierra los ojos si puedes, no es relevante si no lo puedes hacer, y piensa en una versión pasada de ti que tomó una decisión o que sostuvo una elección, actitud, asociación que hoy criticas, o que hoy juzgas, o que hoy reprochas. Obsérvala como si fuera otra persona, intenta ponerla enfrente de ti. Y quiero que le digas a través de mi voz, repítelo como un eco, haz la tuya y dile, gracias por hacer lo que supiste con lo que tenías. Hoy sé que puedo elegir algo distinto y reconocer todo lo que sí me trajo esa lección. Invito a mis días la compasión, con toda certeza que no me hace más débil, que no me alenta en mi proceso evolutivo, sino que me sostiene, me lleva con ligereza hacia esa versión de mí que tanto quiero alcanzar y que quiere que la alcance. Recuerda que todas estas versiones merecen compasión. La conciencia con compasión nos va liberando de todas esas cargas que nos acompañan de cualquier manera. No estás aquí para arreglarte, sino para vivir más ligero. Y bueno, desde ese lugar te quiero decir que lo que viene en esta temporada son conversaciones y reflexiones para seguir eligiendo sin juicio, con más ligereza y con más poder de creación. Entonces, si algo de hoy te resonó, te invito a que lo compartas con alguien que también necesita suavizar su camino, invitar la compasión, el amor a su vida. Y yo sé que suena súper cursi, pero de verdad, necesitamos más de eso. Y necesitamos también más líderes que hablan en este tipo de plataformas, que nos acompañen desde un lugar un poquito más amoroso, porque te vas a volver a juzgar.
eso es un hecho. O sea, conmigo o sin mí, te vas a volver a juzgar. Y con eso te agradezco por estar aquí y te quiero dar la bienvenida oficialmente a la segunda temporada de Desde la Conciencia. Te recuerdo que me encuentras en mis redes sociales como Jimena Terante en TikTok y Jimena TT en Instagram. Nos vemos en el próximo episodio. Vamos a hablar de todo lo relacionado a renacer y hacer reset. Hasta la próxima.